Así empiezan. Sí. No, realmente fue de muchísima bendición y sí, como dice la pastora, mire, cuando un varón se conecta con el Señor, cuando un varón se, se, se vuelve precisamente a los pies del Señor, se convierte en un discípulo del reino, las cosas cambian, se transforma, se transforma el ambiente. Y fíjese, unos datos que le di a los jóvenes varones el viernes, son estadísticas de Estados Unidos, pero obviamente nos aplican de alguna manera también a nosotros. Pero el 70% de todos los presos de las cárceles de Estados Unidos, y tal vez aquí sean más, provienen de un hogar sin padre. El 70%. 70%. Y el 80%, fíjese, y el 80% de los violadores vienen de un hogar sin padre. Ahora, un hogar sin padre no quiere decir que no hayan tenido la figura paterna. En muchos casos sí está ahí la figura, pero la figura pues no está ausente. La figura no figura, el padre está ausente. Y obviamente esto estamos hablando de una generalidad. Ahora imagínense todavía sin Dios, bueno, pues se pone todavía más pesado. El 71% de los abandonos de la escuela son por padres sin hogar también. O sea, el 70% de la gente que ya no quiere estudiar es porque no hubo una figura paterna en su casa. Y escucha este dato, el 63% de los suicidios también es por falta de un padre. Son datos muy, muy escalofriantes. Ahora, estamos hablando de, como le digo, de un padre que no está ahí o simplemente está ausente. Entonces, aprender a ser un hombre de reino, pues es aprender a estar presente donde debe de estar, en el momento que debe de estar y consciente de la situación. Y un versículo con el que abrimos el día de varones está en Ezequiel 22. Se lo voy a leer para que no diga la pastora que no les digo. Ezequiel 22:30. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y la frase matadora, ¿verdad? Y no lo hallé. Entonces, eso nos habla de todas las circunstancias que vivimos en nuestra sociedad. Mucho se salvaría o mucho se corregiría con hombres con una responsabilidad correcta y obviamente siendo un hombre de reino, pues todavía mejor. Y fíjese, leyendo Ezequiel, porque es lo que les puse por ahí a los varones para abrir boca. Y hoy quiero iniciar aquí con ustedes Ezequiel 18, versículo 24. Si quieres, pónmelo en la Nueva Versión Internacional, Eric, porque es la que traigo aquí que voy a leer. Dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los malos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Versículo 25, ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? 26. Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere.
pero muere su maldad. Perdón, pero muere su maldad, dice en exclamación. 27. Por otra parte, si el malvado se aleja de la maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. 28. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. 29. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo: el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No más bien ustedes son los injustos? Versículo 30. Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Ojo con lo que sigue, dice: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. 31. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta escritura, por esta tu palabra. Sabemos que en cada porción, Señor, tú nos muestras, nos enseñas, nos redarguyes y nos das, Señor, para poder ser mejores cada día. Te damos gracias porque sabemos que esta palabra quedará guardada, atesorada en nuestra mente, en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y fíjense, lo que les estaba leyendo es Ezequiel. Bueno, lo que estábamos leyendo es Ezequiel. Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento, usted lo conoce. Pero la porción que leímos encaja a la perfección para nosotros los que vivimos en la gracia. Porque nos está hablando de un arrepentimiento y nos está hablando de un convertirse nuevamente al Señor. Usted sabe que los primeros mensajes, tanto de Juan el Bautista, inclusive Jesús y los apóstoles, todos y cada uno de ellos, eran: arrepiéntase, arrepiéntase, cambie su manera de ser, cambie su manera de vivir. Y precisamente ese es el tema que vamos a tratar esta mañana. Pero no solamente porque quiero que se nos quede bien grabado qué es el arrepentimiento o qué es arrepentirse, sino porque le voy a decir un secreto. ¿Usted conoce o ha escuchado a lo que le llaman la llave maestra? La llave maestra es una llave que a usted le sirve para abrir varias cerraduras. Yo recuerdo en uno de los muchos trabajos que estuve, nos pusieron puertas y chapas nuevas en todas las oficinas. Y a su servidor y a otra persona nos dieron las llaves maestras. Y las llaves maestras abrían todas las oficinas. Entonces, cuando a alguien se le quedaba cerrada o se le olvidaba la llave, pues iba con nosotros. Oye, préstame la llave. Pues ya iban y abrían y no la regresaban. Entonces, tener una llave maestra, eso le garantiza a usted el poder entrar o poder abrir cualquier puerta, cualquier situación, por difícil que sea. Usted con una llave maestra va a poder lidiar con cada uno de sus problemas, no importa el tipo de problemas, usted va a tener la llave maestra para salir adelante de cada problema. Usted va a tener la forma de abrir esas puertas, usted va a tener la manera de ayudar y de solucionar sus problemas. La llave maestra nos va a servir para contrarrestar consecuencias traídas por un pecado o por un estilo de vida de arrepentimiento. Y bueno, vamos a meternos un poquito más en este contexto. Y la palabra que la Escritura nos muestra como llave maestra para esto que le estoy hablando
y para poder conquistar, abrir puertas y salir victorioso de todos los problemas, pues se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario debido pues a la causa del pecado. Si no tuviésemos que corregir nada, pues perdería sentido, ¿verdad? La palabra arrepentimiento. Pero como constantemente tenemos que estar corrigiendo alguna situación, bueno, pues eso es el arrepentimiento. El pecado es la violación o es algo que va en contra de la rectitud de Dios o que va en contra de lo que Dios es. Y la palabra bíblica para una violación en contra de la ley de Dios o de Dios simplemente, pues es pecado, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos delante de Dios, la palabra que tenemos que usar es pecado. No la regué, no me resbalé, no se me fue la onda, no, es pecado. Y el pecado es pecado, no hay pecado chiquito, ni mediano, ni grande. El pecado es pecado. A veces, así como los mexicanos, ¿verdad? Que todo lo queremos hablar en diminutivo como para atenuar la situación. También al pecado nos gusta llamarle de otras maneras, ¿verdad? Nos gusta justificarnos a veces. Nos gusta, pues, decirle de otra manera. Pero realmente delante de Dios es pecado. Y al Señor no le gusta el pecado, así como a nosotros no nos gusta la basura. ¿O a usted le gusta tener los botes de basura llenos ahí en su casa? Cuando usted deja la basura mucho tiempo ahí, ¿qué sucede? Huele mal y se le empieza a llenar de bichos, ¿verdad? Y de cucarachas. Y acuérdese que el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela. En cuanto ve volar una cucaracha, sale uno. Bueno, un ratón esa es otra cosa, ¿verdad? Pero el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela, ¿verdad? Así que es muy importante que saquemos la basura. Cuando no sacamos la basura se nos va a llenar de bichos. Es como en un hospital. Cuando usted va a un hospital o que le van a practicar a usted una cirugía, usted espera que la sala de operaciones esté lo más limpia posible, ¿verdad? Porque sabemos que cuando no está limpia, pues puede ocurrir una infección o alguna situación. Tiene que estar libre de bacterias, ¿verdad? Del ambiente. Entonces así es con el Señor. El Señor no puede convivir con el pecado. Ahora, muchos de nosotros o mucha gente que cae en pecado, no aprendemos a lidiar con el pecado de una manera correcta. Queremos que se nos quiten las consecuencias. Queremos la aspirina, queremos el diclofenaco, el paracetamol, pero no cortamos el problema de raíz. O sea, queremos nada más limpiar nuestra conciencia, pero el problema ahí está. Y usted tiene que saber que cuando nosotros caemos en pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora usted me va a decir, ah, caray, ¿cómo que muerte? Pues sí, no caemos fulminados, ¿verdad? Cuando pecamos. Pues es que hay una separación. Y es parte de lo que quiero hablarle esta mañana. El pecado está íntimamente relacionado con la muerte. Y lo podemos leer en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. En Oseas 14:1 también dice, vuelve, oh Israel, oh Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Entonces el pecado está atado o está íntimamente ligado a la muerte.
donde quiera que, o de la manera cualquiera que nosotros caigamos en pecado, eso nos va a generar muerte. Pero, como le decía, no caemos fulminados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues la muerte desde un sentido bíblico es separación. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos separamos de Dios. Y esto creo que ya lo hemos explicado varias veces. Se abre una distancia enorme entre usted y Dios. Ya no están juntos, ya no están unidos. Se abre una brecha. Y ese espacio que se abre entre usted y Dios empieza a llenarse de algo que llamamos consecuencias. Usted empieza a tener situaciones difíciles. Usted empieza a tener problemas. Usted empieza a ser atacado por el enemigo. Pueden ser distintas situaciones y de muy distintos índoles, pero en todos ellos son consecuencias por haber pecado. Obviamente se pierde la relación con Dios, se hace la brecha cada vez más grande y se alojan consecuencias. Fíjese, inclusive se lo voy a decir de esta manera para poderlo entender un poquito mejor. Nosotros somos muy dados a entender más fácil lo físico que lo espiritual. Cuando usted va a un funeral, usted ve el ataúd ahí, ¿verdad? Y en el ataúd está un cuerpo. Ahora, no quiere decir que ese cuerpo dejó de existir, pero hubo una separación del alma y del espíritu de ese cuerpo. Ya están separados el alma y el espíritu. Y eso generó una muerte física, pero ya hay una separación. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, no mueren físicamente, usted lo sabe, pero hay una muerte espiritual y se pierde una relación que tenían con Dios. Ellos todos los días salían y se tomaban un cafecito ahí platicando con Dios, hasta un café y unas galletitas, todos los días. Caen en pecado, se pierde la relación. Es más, lo oyen venir y se esconden. Se esconden porque cuando le pregunta al Señor Adán, oye, ¿dónde estás? Pues es que te oímos venir y nos escondimos y nos dio miedo. O sea, nos dio miedo y nos escondimos. Se pierde una relación. Hubo una muerte espiritual, pero además fue una muerte emocional, porque también sintieron miedo. Antes de eso estaban totalmente cubiertos y protegidos por Dios. Entonces emocionalmente también se rompió esa relación. Cuando la gente pierde una conexión consigo mismo o con ellos mismos, hay una muerte emocional. Y cuando hay muerte emocional es cuando la gente llega al suicidio. Porque hay una separación emocional y llegan al suicidio. Cuando un matrimonio se está separando, hay una muerte relacional. Se separó la relación, se murió esa relación. ¿Me estoy explicando? Se da cuenta cómo bíblicamente la muerte es separación. Y esa separación normalmente es una separación ilegítima. Cuando usted tiene una deuda y esa deuda cada vez se hace más grande y usted no puede controlar esa deuda, también se vuelve una muerte económica. Porque no puede con la deuda. Y cada vez es más grande esa deuda y no la puede pagar. Aunque se quedara sin comer toda la quincena, aunque no compre huevo esa quincena, está bien caro el huevo. Es un problema enorme. Hay una separación ilegítima. Así que si usted hoy, yo sé que aquí no hay de esos, pero si aquí hoy hay algún muerto viviente, pues necesita volverse a juntar con lo que le haga falta.
Y lo que le hace falta es volverse a reunir con Dios. Y la palabra clave de esta mañana para juntarse y de nuevo estar unido a Dios se llama arrepentimiento. Y usted dirá, pues qué fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil, pero realmente arrepentimiento es, fíjese, le voy a dar la definición. Arrepentimiento es una resolución interna determinada de cambiar de su pecado. Va de nuevo, para los que lo están apuntando. El arrepentimiento es una resolución interna, o sea que usted resuelve internamente con su yo, decide, en otras palabras, decide de una manera determinada de cambiar de su pecado. ¿Sí? Ya sabemos que el pecado trae ruptura y el arrepentimiento es unir nuevamente, volver a juntar. Si usted no se arrepiente, usted va a tener entonces que aprender a vivir con sus consecuencias. Y como le decía, cuando nosotros no nos arrepentimos de fondo de alguna situación, pues siempre vamos a estar lidiando con consecuencias. Y vamos a tratar de ir a buscar la solución por aquí, la solución por allá, y la píldora mágica, y aquí, que allá, y no la vamos a encontrar. Cuando usted, fíjese, y se lo voy a decir así, yo veo mucha gente en el pueblo de Cristo que quieren conocer más de Dios y quieren acercarse más a Dios y vivir más a Dios y experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Pero no terminan de dar ese paso de arrepentimiento. Y a veces hay pecados tan sutiles que usted ni se da cuenta que ahí los trae. Y ese es un problema muy, muy grande. Porque si usted no se da cuenta de que tiene un problema, pues difícilmente se va a arrepentir de él. Difícilmente. Cuando usted, yo una vez les daba el ejemplo, a lo mejor es un mal ejemplo, pero yo lo escuché en algún lugar. Y decían, a veces el pecado es como el mal aliento. Todo el mundo lo nota, menos el que lo trae. O sea, usted está platicando con alguien y, ay, híjole, hasta le ofrece una Halls, ¿verdad? Dice, oye, toma, échate una pastillita. Y todo el mundo se da cuenta, pero la persona que lo trae no se da cuenta. Realmente se requiere ser muy valiente para asumir ciertas situaciones. Se requiere mucha valentía. Cuando Juan el Bautista está predicando y predica, esto está en Mateo capítulo 3, por ahí, no lo vamos a poner, pero ahí usted lo puede leer. Usted sabe que el discurso que él daba o su prédica era, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca, o porque se ha acercado el reino de Dios. Pero su predicación básica era eso, arrepiéntase. Y les decía así como a un expresidente que teníamos, ¿verdad? Teporacas, víboras prietas y cuánta cosa, ¿verdad? Les decía ya a los fariseos. Los fariseos se enojaban, pues ¿a quién le va a gustar que le digan de cosas, verdad? Entonces, esa era la prédica que daba Juan. Y bueno, el primer ingrediente o la primera situación que nosotros tenemos que entender para poder llegar a un arrepentimiento genuino, pues ya lo mencionábamos, usted tiene que reconocer que tiene un pecado. Usted tiene que reconocer que tiene un problema. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero nosotros tenemos que reconocerlos, nosotros tenemos que confesarlos. En una ocasión la pastora lo decía y a mí me gusta mucho ese ejemplo. Cuando usted abraza ese pecado, pues no va a haber quien se lo quite porque el Señor es un caballero.
Y aparte la palabra promete quitarnos y ayudarnos con nuestros enemigos. Y si usted tiene abrazado ahí, quiere decir que es su amigo ese pecado. Entonces nunca se va a dar cuenta que es su enemigo y que tiene que dejarlo. Así de sencillo. Entonces cuando nosotros queremos lograr algo con el Señor, pues tenemos que confesar, tenemos que declarar delante de Dios nuestra equivocación y tenemos que llamarlo como se debe de llamar. Pecado, ¿verdad? El pecado que sea. Hay muchísima gente que está muy metida en situaciones que no alcanza a ver. No alcanza a ver. La palabra en griego de confesar es la misma, perdón, quiere decir que es la misma cosa que lo que Dios quiere. Si Dios le dice pecado a eso que usted está padeciendo, pues hay que llamarlo pecado, no con otro nombre. ¿Sí? Ahora, ¿quiere saber cuáles? Bueno, pues en las escrituras hay muchas listas ahí de pecados, ¿verdad? De cosas que podemos inmediatamente identificar. Ahí no se necesita ni siquiera interpretación. Pablo también en sus cartas dice, ¿verdad? Ni los idólatras, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni este, ni el otro, ni aquel, ni allá van a heredar el reino de los cielos. Entonces, todo eso lo podemos revisar, ¿verdad? Oye, Señor, ¿cómo ando en esto? Oye, Señor, ¿cómo ando en esto otro? Como yo les decía, hay muchos pecados que usted los puede ver allá a kilómetros de distancia. Y dice, se viene, pero bien tomado, ¿verdad? Digo, por poner un ejemplo que pueda usted decir o ver. Pero va a haber otros muchos pecados que usted ni cuenta. Y que puede ver a las personas así de brinco, patada, los carros del faraón y así. Y están bien metidos en algún pecado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, alguien que tenga un problema de pornografía, pues usted cómo va a saber si lo tiene o no lo tiene. Aunque a veces se delatan, ¿verdad? Pero normalmente usted no se da cuenta. Entonces hay muchos pecados que dependen de nosotros mismos, el querer examinarnos y el querer cambiar. Ahora, cuando nos damos cuenta del pecado, el siguiente ingrediente que tenemos que tomar ahí en cuenta es que verdaderamente debemos tener un remordimiento. Y dice 2 de Corintios capítulo 7, a partir del versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Entonces la tristeza de Dios, pues nos habla de que Dios es el ofendido. Tenemos que entender que cuando nosotros pecamos realmente en contra de Dios. Dios es el que se siente mal, Dios es el que se entristece, vamos a volverlo a decir así con las palabras de Pablo. Así le decía David, usted debe de recordar, David le decía, solo contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de corregir. Y si nosotros tomamos la decisión de corregir, bueno, pues tenemos que producir frutos que demuestren arrepentimientos. Así dice Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y usted sabe que el fruto, pues tiene que ser visible. Si usted ve un árbol con manzanas, ¿qué árbol es? Manzanas. Si ve uno con naranjas, naranjas.
Si ve uno de plátanos, de sandías, sí. Entonces, la fruta es visible. Digo, yo por ejemplo, que yo no sé del campo, pues yo veo un árbol igual a otro, ¿verdad? Pero, pero cuando ve uno la fruta, dice, ah, mira, sí, no, si yo sabía que era un limón. Mentiras, ¿verdad? Si lo ves sin los limones, ni sabe. Y luego se parecen mucho al limón y la naranja, ¿verdad? La plantita. Entonces, el fruto se tiene que ver. Lo tenemos que diferenciar, tiene que ser visible. Tiene que haber algo que demuestre que estamos haciendo algo distinto, algo diferente. ¿Sí? Un ejemplo que yo les daba, y se los voy a repetir, a lo mejor algunos lo van a recordar. Es como cuando hay un hombre que maltrata a la mujer, ¿verdad? Y le dice, estoy bien arrepentido de la paliza que te di la semana pasada. Pero no me busques porque verás, ¿verdad? O vaya, la semana anterior o algún día le puso una golpiza y hasta le llevó flores, mariachi y etcétera. Y la siguiente semana otra vez le pone otra tranquiza. Ahí hubo arrepentimiento. No lo hay. Tranquilizó a lo mejor sus emociones, quiso resarcir algo, pero no hubo arrepentimiento, porque sigue haciendo lo mismo. ¿Sí? Cuando verdaderamente hay arrepentimiento, usted se esfuerza, aunque sea poquito, pero usted se esfuerza por no volverlo a hacer, por no volver a caer. Y le digo aunque sea poquito porque tal vez haya situaciones que tiene que ir poco a poquito, un paso a la vez. Pero también eso lo toma en cuenta el Señor, que realmente usted se esté esforzando por no hacer lo mismo, por no caer en lo mismo. Entonces el arrepentimiento es más que una emoción, es más que una emoción, es algo que usted tiene que trabajar para cambiar, algo que usted tiene que transformar. Tenemos que mostrar el arrepentimiento. Fíjese lo que dice Zacarías capítulo 1 versículo 3 y 4. Por lo tanto, adviértanle al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados o quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. Vuélvanse a mí, regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Ahorita hablábamos de la separación que hay entre nosotros y Dios cuando pecamos. Y el Señor no quiere que estemos separados. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí y yo me regreso con ustedes para volver a estar unidos. Pero tenemos que querer hacerlo. Malaquías 3:7. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos. No los han guardado. Y les vuelve a decir el Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Vaya, en la época de Malaquías pues no entendían esta parte, ¿verdad? Por eso les digo que para nosotros que ya conocemos la película completa, pues es algo que ya nosotros entendemos con muchísima claridad, nosotros que vivimos en la gracia. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento pues no lo entendían. Ellos pensaban que era meramente por obras. Por eso llegó el momento en que se volvieron altamente religiosos. Usted debe recordar que ya no trabajaban, no movían un solo dedo el sábado. Hasta andaban persiguiendo a Jesús que por qué sanaba en sábado. Y que por qué comía con estos y por qué comía con aquellos y por qué sus discípulos no ayunaban.
porque se volvieron altamente religiosos. No entendían este concepto. Cuando hay un pecado y cuando no estamos nosotros cerca del Señor, se nota. A veces pensamos que no, pero sí se nota. Los de mi generación nos tocó cuando no exigían y a veces modelos muy antiguos de carros no traían cinturón de seguridad. Por ejemplo, mi papá tenía un Chevrolet 50 y tantos, no me acuerdo. De esos así largos, boludos, así. De hecho, en ese carro llegamos a viajar a Juárez y hacíamos como 10 horas de aquí a Juárez, ¿verdad? Pero pues, esa es otra historia. Y luego a mí me torturaban con canciones de esas de Vicente Fernández, todo el camino. Y lo eran de esos estéreos de 8 tracks, ¿sí les tocaron? De esos donde iba cantando, grabé en la penca de un nombre unido, porque se brincaba la canción. ¿No les tocaron esos, los de 8 tracks? O sea, ni siquiera completa había la canción. Pero bueno, en esos carros yo no recuerdo que trajeran cinturón de seguridad. También las trocas antiguas no traían cinturón de seguridad. Entonces cuando andaban de novios, los novios, pues iba el viejote acá manejando. Y la muchacha así iba como que no, tenía uno que asomarse. ¿Van dos o va uno ahí? ¿Sí les tocó así? Y cuando había bronca en la casa, cuando había problemas en la casa, usted sabía que había problemas en la casa porque el varón iba así agarrado. Ya ve cómo se recargan en la puerta manejando, y la mujer así para el otro lado y volteando así la ventana. Traen problemas. Inmediatamente se notaba. Cuando nosotros tenemos una situación con el Señor, pensamos que vamos a andar levitando y todo, también se nota. También se nota. Habrá ciertas situaciones que no alcanzamos a percibir, pero realmente se nota. ¿Y por qué se nota? Porque empezamos a tener muchos problemas en nuestra vida, de verdad. ¿Por qué? Porque esos problemas se llaman consecuencias. Ahora, perdón, no quiere decir que si usted tiene problemas es porque está en pecado. No, tampoco no se me asuste ni se me vaya al otro lado, porque problemas siempre vamos a tener. Pero cuando son así muy fuertes o en exceso, tal vez hay algo que tenemos que revisar en nuestra vida. Tal vez hay algo que tenemos ahí que hacer un análisis. Entonces tenemos que revisar nuestra vida. Fíjese, en la época de la carta que escribe Santiago, los discípulos estaban preguntándose y le preguntaban a Santiago, estaban preocupados y le decían: oye, ¿por qué pareciera que el Señor no escucha nuestras oraciones? Estaban verdaderamente preocupados por ese asunto, por esa situación. Y estamos hablando de una etapa de la iglesia donde se veían grandes portentos y milagros en la vida de los apóstoles. Entonces, esta iglesia a la que Santiago le escribe era una iglesia cristiana. Y ellos le estaban preguntando a Santiago: oye, ¿qué está pasando? Y fíjense lo que les contesta Santiago. Santiago capítulo 4, a partir del versículo 2. Dice: ¿desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? ¿No tienen porque no piden? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y les dice: oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice que en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros?
Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y dice en el versículo 7, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ojo con esto, primero le dice, sométase a Dios, y luego en segundo lugar, resistan al diablo. No le dice, resistan al diablo y sométanse a Dios. No, no, no. Nosotros, si no estamos sometidos al Señor, ni siquiera vamos a poder resistir al diablo. Nos va a poner una porreada. Muchos de nosotros queremos una solución en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a someternos a Dios. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ojo con lo que sigue. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes? Yo creo que la mayoría, como que está en la naturaleza del ser humano. En el libro de Jueces, ahí lo vemos, ¿verdad? Que se olvidaban del Señor y otra vez. Y digo, en varias porciones las Escrituras lo maneja, pero ahí lo vemos con más claridad. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Así que aquí lo que les dice Santiago, pues es que piden mal. Andan pidiendo para sus deleites y luego no se arrepienten, no quieren dejar sus pecados. Pues ¿cómo van a recibir? Pues así, pues ¿cómo? Les decía. Pues así, pues ¿cómo? Entonces el Señor nos manda a ser serios en cuanto a la relación con Él. También les decía en este pasaje que leímos, ojo con eso porque habla de inconstancia. Algo que a mí siempre me gusta mucho recordarles, y discúlpenme que se los recuerde cada vez, pero yo les digo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y muy poca gente lo cumple. De veras. Deje que se le atraviese cualquier cosa en la vida y cualquier cosa es a veces más importante que ir a orar, que ir a la iglesia, que Dios. Entonces no estamos cumpliendo con el primer mandamiento. ¿Verdad que no? Y es bien sencillo. O sea, claro, no estoy hablando de a lo mejor de una urgencia, de una eventualidad así terrible, ¿verdad? Digo, pues habrá sus excepciones, pero las excepciones tienen que ser eso, excepción y no algo que sea constante. Yo por eso también hago la burla y la broma, ¿verdad? Que, ay, me pegué en el dedito chiquito del pie en el buró y ya no puedo ir a la iglesia. Qué pena. No, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Y no es nada más venir a la iglesia, sino orar, buscar las escrituras. Y yo sé que cuando ustedes busquen las escrituras, cuando esté orando, también va a venir a la iglesia. Porque le va a dar hambre de querer saber y conocer más. Pero si nos enfriamos en la oración, nos enfriamos en la lectura, pues también nos vamos a enfriar a la iglesia. Pues si ahorita está el día bien padre por una carne asada, vámonos mejor todos a los filtros, ¿verdad? Pues ¿qué estamos haciendo aquí encerrados? Y luego aguantando al pastor que quién sabe cuándo vaya a terminar. ¿Sí me estoy explicando? A veces todo se vuelve más importante que buscar una relación con Dios. Fíjese algo bien interesante. Y ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Yo les decía el viernes a los varones, mire varón, usted se tiene que plantar como cabeza de su casa. Y como bien decía la pastora, cuando el varón se planta como cabeza de la casa, la familia completa llega a los pies de Cristo. Y también hay casos donde la mujer es la que arrastra al marido para venir a la iglesia.
Pero así como la mujer arrastra al marido para venir a la iglesia, también lo arrastra para sacarlo de la iglesia. Y eso nos habla de que el marido nunca se plantó en la iglesia. Ahí se lo dejo para que lo piense. Entonces, varón, ahí lo espero el viernes 3 de junio. Vamos a tener nuestra siguiente reunión. Debemos mostrar frutos y debemos mostrar fruto de arrepentimiento. Ya voy a acabar, no se me desespere. Dios para nosotros debe de ser ese Señor que obedezcamos, que le hagamos caso en todo lo que Él nos dice. Es como, ¿ha visto al ejército? Bueno, al de aquí no lo vea. ¿Ha visto las películas del ejército de Estados Unidos? Que le dice, oye, soldado, firme, media vuelta y media vuelta. Así tenemos que ser con el Señor. Que lo que Él nos diga, firmes, media vuelta, marche, alto. Así tenemos que ser, obedientes en todo momento. Obedientes en todo momento. Y hay muchos de nosotros que nos tardamos, ¿verdad?, en querer movernos y hacerle caso al Señor. El Señor necesita ver un movimiento de usted. El Señor necesita que por lo menos usted esté intentando hacer un cambio. El Señor necesita ver que sí quiere hacer un cambio. Porque el arrepentimiento es más que una disculpa. Por ejemplo, usted puede tener un problema con alguno de nosotros aquí en lo físico o nosotros como personas. Y si verdaderamente está arrepentido, no va a volver a generar o a tener ese problema con esa persona. ¿Sí? Y el arrepentimiento es más allá de una disculpa. Y yo le voy a decir por qué más allá de una disculpa, porque puede tener un problema con alguno de nosotros y usted dice, ay no, perdón, discúlpeme. Y al rato, pum, otra vez le vuelve a dar otro empujón. Y pum, al rato le da un pellizco. Y cada vez, ay, discúlpeme, ay, perdóneme. No, con el Señor no funciona eso. El Señor no murió en la cruz por una disculpa. El Señor murió en la cruz por arrepentimiento. Y el arrepentimiento debe de ser un estilo de vida en su vida. No es algo esporádico ni es un evento único. Cuando usted realmente se arrepiente, usted permite que el Señor intervenga en su vida, que el Señor pueda meter mano y elimine, revierta, cancele todas esas consecuencias que usted está viviendo. Cuando usted se arrepiente, el Señor empieza a intervenir en sus finanzas, interviene en las circunstancias emocionales, en sus circunstancias personales, espirituales. Y para toda y cada una de ellas, para que usted sane toda y cada una de esas áreas en las que usted tiene problemas, es la misma llave, el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Sí? Usted tiene que arrepentirse en todo momento. Mire, vamos a leer Isaías 30:15, dice, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Wow, qué terrible, ¿verdad? Y estamos hablando de Isaías. A Isaías se le reconoce como el profeta del nuevo pacto, ¿verdad? El profeta del evangelio, que es el que más revelación tuvo acerca de Jesús. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Versículo 20, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Así que el Señor nos dice, arrepiéntanse y regresen a mí y así tendrán descanso.
vamos a tener descanso, vamos a relajarnos, no quiere decir que vamos a estar tirados en la hamaca, pero nos va a hacer descansar de nuestros problemas. Se van a acabar tantos problemas. Y el propósito de arrepentirse, fíjese, qué bonito esto, déjeme ver si se lo logro ejemplificar. El propósito de arrepentirse es que podamos tener una relación nuevamente con el Señor. El propósito es la relación. Fíjese, imagine que usted se roba un auto, usted se roba un carro y lo agarran y lo llevan con la autoridad, vamos a decir con un juez, y lo llevan con el juez. El juez, o va usted a estar ahí en la sala y el juez lo único que va a decidir es si usted es culpable o inocente. Culpable o inocente. Hasta ahí la cosa pues debería de ser fácil, ¿verdad? Y fíjese, se lo voy a decir de esta manera. Para nosotros, judicialmente con Dios, nosotros somos culpables de todo. Porque santo solo uno. Y todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Entonces nosotros, delante de Dios, nosotros somos culpables de todo. De muchísimas cosas. Nosotros estamos mal delante de Dios. Nosotros. Pero, fíjese, voy a ponerme más profundo en esto. Ahorita le decía, usted robó un auto. ¿Y qué tal si el auto que usted se robó sea el auto del juez? Ya el juez no únicamente tiene que impartir justicia de saber si usted es culpable o inocente, sino que el juez también tiene que trabajar personalmente en ver si lo perdona usted o no. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Ahí le va a qué me refiero con este embrollo que lo traigo a usted ahí pensando. Cuando usted viene al arrepentimiento, cuando usted ya está arrepentido, usted lo único que tiene que resolver es un problema de relación con Dios. Porque el problema de justicia, de ver si es culpable o no es culpable, ya Jesús lo pagó en la cruz. Ya Jesús pagó por usted en la cruz. Entonces usted ya delante de Dios, como usted ya recibió a Jesús en su vida, usted delante de Dios es inocente de todo cargo. Lo único que usted tiene que hacer es restablecer esa relación con Dios. Más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Más fácil. Usted tiene que establecer esa relación. Primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por el nuestro, sino por el de todo el mundo. A Jesús ya pagó por nosotros. Y no es porque nosotros seamos mejores personas, sino porque Él paga en nuestro nombre. Él murió por nosotros. Así que el arrepentimiento está diseñado para que usted tenga una mejor relación con el Señor. Para que usted pueda realmente poder estar unido nuevamente al Señor. Y mire, y déjeme le pongo este ejemplo y ya con esto cierro. ¿Dónde se me fueron los alabanzas? Fíjese, esto del arrepentimiento se lo voy a plantear de esta manera para que se le quede más grabado. Haga de cuenta que usted se quiere ir de viaje. Ya no aguanta el calor aquí de Chihuahua. Y se quiere ir a Mochis. ¿Está bonito Mochis? Ok. Se quiere ir a Mochis allá porque Alejandro le dijo que estaba muy bonito. También hace calor. Bueno, pero come mariscos y ya se compensa, ¿no? Entonces se quiere ir a Mochis porque Alejandro dijo que estaba muy suave y no sé qué.
Entonces usted agarra su carro porque se quiere ir por carretera. Agarra su carro y le da, ¿verdad? Y agarra camino. Pero de pronto usted se da cuenta que va en Villa Ahumada. Y dice, qué caray. Por acá creo que no está Mochis, ¿verdad? Va para Villa Ahumada. Es más, me voy a regresar, ya va en Sueco, un poquito antes. Y va en Sueco y se da cuenta que va mal. Pero dice, no, voy bien. Y le sigue. Y ya no solamente está en Sueco, ahora ya llegó a Villa Ahumada, ahora sí. Y se sigue dando cuenta que va mal. No solamente eso, sino que dice, ok. Y sí, y luego pone el Siri o Alexa o lo que, no sé, el GPS. Y el GPS lo quiere mandar para otro lado y le dice, tú cállate, yo sé qué onda. Le dice, Siri, mejor cállate, yo sí sé para dónde voy. Y se sigue y llega hasta que sigue de Villa Ahumada para allá, Moctezuma. Entonces ya cuando va en Moctezuma dice, no, se me hace que sí, ya la estoy regando. No, Moctezuma es antes, ¿verdad? De Villa Ahumada. Bueno, no sé. Cuando usted, el GPS le dice, vas mal, y usted al GPS le dice, no, estás equivocado, mi chavo. Eso se llama orgullo. Y el GPS le vuelve a decir, oye, vas mal. Y usted le dice, pues mejor lo apagas, ¿verdad? Eso se llama orgullo. Cuando usted a la gente le dice, oye, ya tranquilo con eso, ¿verdad? No, yo estoy bien. Orgullo. Porque ni siquiera le está dando el beneficio de la duda. Pero en ese momento usted ve un descanso ahí en la carretera y se sale hasta patinando. Y ahí en el descanso se pone usted a meditar. Y en ese descanso usted no solucionó su problema. Nomás se salió, ya no siguió avanzando. Se orilló a la orilla. Carro negro oscuro orillado a la orilla. Alcanza a ver un letrero en el camino, más adelantito del descanso, que se llama Carretera de la Gracia. Bueno, el descanso en el que usted se orilló era el descanso de confesión. Descanso de confesión. Se orilló, ahí no ha solucionado usted su problema, pero ya se dio cuenta que fue una mala idea haber apagado el GPS, haberle dicho a Siri que estaba equivocado. Y usted dice, sí, tengo un problema, estoy de acuerdo, voy mal. Entonces por eso se orilló ahí en el descanso de la confesión. Y luego ve allá adelantito que dice retorno a la carretera de la gracia. Entonces usted se arranca, es automático, ¿no? Se trepa a la carretera de la gracia y redirige su dirección, su traslado, ¿verdad? Y ya le da vuelta y ya sabe que va a ir a buscar el nuevo camino. Y cuando le da vuelta ahí a la carretera de la gracia o a la desviación de la gracia, se da cuenta que hay un caminito ahí para acortar camino que se llama el camino de la restauración. Y finalmente, ¿qué cree? Pues lo envía hasta la carretera que lo va a llevar directamente hasta Mochis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar que estamos mal. Declarar delante del Señor, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. Y sabemos que tenemos a la gracia de nuestro favor, porque el Señor ya nos va a perdonar, ya nos perdonó.
Lo único que tenemos que hacer es reconocer lo que nos equivocamos. Ciertamente tenemos que ser restaurados. Durante ese camino de restauración tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Y finalmente vamos a llegar a nuestro destino. Ahora, con todo esto que le estoy aquí platicando, de usted depende cuánto tiempo se tarde en regresarse de ese camino equivocado. Porque todo el mundo le puede decir: oye, traes mal aliento, lávate los dientes. Pues si usted no se los lava, va a seguir teniendo mal aliento. Entonces de usted depende, porque nadie lo va a poder hacer por usted. Todos lo vamos a estar apoyando en oración, pero el que tiene que decidir es usted. Así que entre más avance en la dirección equivocada, pues más largo puede parecer el tiempo y el camino para poderse regresar y tomar el camino correcto. Pero cuando usted tome el camino correcto, yo le puedo asegurar, se lo aseguro aquí delante del Señor, que usted se va a sentir mejor. ¿Y por qué se va a sentir mejor? Porque ya en ese camino correcto ya no va a estar viajando solo, ya va a estar nuevamente unido al Señor, va a estar nuevamente unido al Padre, y el Padre va a ir con usted en ese viaje. Y el camino se le va a hacer corto, se le va a hacer cortísimo, porque va en la compañía del Padre. Así que yo lo invito esta mañana, esta tarde ya, a que considere todo aquello que usted tiene que cambiar, porque nunca es tarde para poder cambiar de dirección. Nunca es tarde, y tenemos todas las de ganar cuando estamos en el Señor. ¿Cómo dice el versículo? Porque para los que estamos en Cristo, todas las cosas son para bendición, son para bien. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo que quieres para cada uno de nosotros es que regresemos a ti, que regresemos a tu presencia, que en todo momento estemos unidos a ti. Permite, Señor, que podamos entender y darnos cuenta de cualquier situación que no sea agradable a ti. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de tal manera que podamos corregir nuestro camino, que podamos corregir nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar inclusive, para que sea agradable a ti. Te damos gracias porque sabemos que por medio de tu amor, de tu gracia, tú ya nos has perdonado. Solo estás esperando de nosotros para poder corregir nuestro camino. Y te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a restaurar, que tú nos vas a dar el ánimo, las fuerzas, y nos vas a ayudar a seguir caminando y dar fruto digno de arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque lo que más anhelamos en nuestra vida es poder tener una comunión contigo, una unión constante de tu presencia, de tu amor. Y ya te damos gracias, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos
mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado